invito a abrir la Biblia en Lucas, capítulo 10, versículos 38 hasta el 42. Vamos a leer y estudiar juntos. Lucas 10, del 38 al 42. Un pasaje recontra conocido de la Biblia, especialmente por las damas. No las culpo, creo que es ideal esto para explicar en unas reuniones de damas, ¿no? Pues son asombrosamente Jesús con dos mujeres y lo que dice es súper aplicable, tan real y tan pertinente a la vida de cualquiera de ustedes que viven trabajando más de lo que se nota o se deja ver, ¿no? Es la vida de cualquier mujer que está acá y en cualquier parte. Dice así, en Lucas 10, versos 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, está hablando de Jesús, ¿no? Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno. Precioso pasaje, ¿no? Hermoso. Sin embargo, acá, a pesar de la familiaridad que tenemos con él, hay muchas cosas como que no coinciden, no concuerdan. Cosas raras acá. Vamos a desarrollarlo y vamos a tratar de aprender por qué está este pasaje acá. Realmente este pasaje no debería estar acá, porque Marta, María y Lázaro, que era el hermano de ambas, vivían en un pueblito llamado Betania, que quedaba a 3 kilómetros de Jerusalén, ahí nomás. Y no están cerca de Jerusalén. Si usted sigue el relato de Lucas 10, dentro de 9 capítulos van a andar cerca de Jerusalén. De manera que Lucas intencionalmente trae este relato, lo trae antes. No es la primera vez que lo hace Lucas. En Lucas 4 hace lo mismo cuando Jesús visita la sinagoga en Nazaret. Eso está fuera de lugar, pero a Lucas no le importa. Él, aunque dicen, él era el más historiador de todos, él tiene un plan cuando escribe su evangelio y va acomodando el material de acuerdo a lo que le convenga para lo que él quiere lograr. Allá en Lucas 4 él pone la visita de Jesús a la sinagoga de Nazaret como el inicio de su ministerio, porque Jesús ahí cita a Isaías y todo lo que cita es lo que de alguna manera va a caracterizar el ministerio de Jesús. Que el Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los ciegos, a los sordos, a los presos, etc. Y es todo lo que va a hacer Jesús en toda su ministerio. Bueno, acá hace lo mismo. Agarra una porción que está fuera de lugar porque tiene un plan. Lucas tiene un propósito. Y mayormente lo que vamos a tratar de hacer es de discernir por qué esto está acá. ¿Por qué Lucas coloca esto acá si no va acá? Va en otra parte. ¿Qué es lo que nos está tratando de enseñar Lucas? Y eso creo yo, es lo más importante para entender, ¿no? Hay algo que tiene que ver con el contexto. Ya en el capítulo 9, cuando empezó todo este andar de Jesús con sus discípulos y el tema del discipulado, ese es el tema de estas porciones, de 10 capítulos de Lucas, desde el 9 al 19, Lucas habla sobre el discipulado. En el 9:35, que están en el monte de la transfiguración, aparece la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dice, a él oíd. Es de alguna manera una notable declaración que
nosotros los creyentes tenemos que oír a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Si algo caracteriza el discipulado de un creyente, es oír a Jesús. Eso de alguna manera sería la razón de este relato aquí, que está hablando del discipulado. Inmediatamente antes de este relato tenemos la parábola del buen samaritano, que leímos. Fue un escriba que lo está tentando a Jesús, lo prueba, haciéndole preguntas: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ama a Dios con toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón, y ama al prójimo como a ti mismo. Y el abogado o el escriba, un poco mostrando sus malas intenciones, ¿no? Dice: ¿y quién es mi prójimo? Como una forma media canchera, fanfarrona de hablar. Y Jesús entonces cuenta la parábola del buen samaritano, de alguna manera mostrando de cómo es esto de amar al prójimo como a uno mismo. Y termina, y hay un énfasis, ya lo vimos la semana pasada, hay un énfasis en hacer. Ve y haz tú lo mismo, termina la parábola del buen samaritano. Andá y haz lo mismo. Bueno, no lo va a hacer, no lo podemos hacer, ya dijimos, es imposible. Pero hay como un énfasis en hacer, parece. Termina con un énfasis en hacer. Y ahora Lucas trae esta historia, que es real, obviamente, ha sucedido. Esto no es una parábola. En algún momento Jesús se hospedó en la casa de Marta, y Marta estuvo ansiosa y María estuvo disfrutando del Señor de una manera especial. Y Jesús dijo esto que acabamos de leer, que es maravilloso, que nos ayuda a nosotros a enfocarnos como creyentes, como discípulos de Cristo. Pero de alguna manera puede ser un complemento, y es lo que parece que es casi como una aplicación de esto de oír, a Él oíd. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. De alguna manera nosotros podemos hacer de todo para el Señor, y qué lindo que lo hagamos. Bienvenido sea que tratemos de servir al Señor, pero lo más importante no es que trabajemos para el Señor, que evangelicemos el mundo, que hagamos misiones, que construyamos iglesias, edificios. Lo más importante para un discípulo de Cristo es escuchar a Cristo. Esa es la gran lección de este pasaje. Si algo caracteriza, podemos decirlo de otra manera un poquito más bonita, si algo caracteriza a un discípulo de Cristo, es que oye a Cristo, le preocupa lo que Cristo dice, quiere saber la voluntad de su Señor, de su Maestro. Un discípulo es un seguidor de Cristo. ¿Y cómo vas a seguir a Cristo si no sabes ni lo que Él piensa ni lo que dice, ¿no? Muy interesante, muy importante. Me fascinó porque sí, estuve toda la semana luchando con esto. ¿Por qué está esto acá? ¿Por qué está esto acá? ¿Por qué no va acá? Y Lucas, de manera muy sabia y muy inteligente, ni menciona la palabra Betania. Tenés que hacer como una interpolación entre varios versículos para darte cuenta que esto sucedió en Betania y es nada que ver con este camino, digamos. Él está trayendo para completar el discurso de lo que está pasando en el capítulo 10 de Lucas. Y me encontré con algo muy interesante, que me pareció sumamente, por lo simple, me pareció lo más plausible, lo más posible, y es que la parábola del buen samaritano nos muestra cómo amar al prójimo como uno mismo, lo cual es extraordinario. Ustedes vieron, el samaritano incluso deja dinero al mesonero y le dice: si algo más gasta, ponlo a mi cuenta y cuando vuelva te lo pagaré, imagínate. O sea, si querés pensar en una forma práctica de amar a alguien, ahí tenés, ¿no? ¿Quién va a hacer eso? Le da un cheque en blanco, digamos, para que gaste todo lo que necesite. Tremendo. Fuera de serie. Está a propósito puesto así para mostrarnos que no es tan fácil amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero nos quizás quedó colgando ahí. ¿Y cómo hacemos para amar a Dios? Con toda nuestra fuerza, nuestra mente y nuestro corazón. Quizás como hizo María, escuchando al Señor, disfrutando, deleitándonos con el Señor, escuchándolo a Él. Cosa que hoy es imposible poner en práctica literalmente porque el Señor no está con nosotros, pero sí tenemos su palabra y nosotros escuchamos al Señor meditando en su palabra, buscando tener un tiempo cada día de relajado, tranquilo, de disfrute, de placer, escuchando a nuestro Señor. Y eso es la manera nuestra, yo digo, práctica de amar a Dios cada día, buscándolo. Más allá de todo lo que tengamos que hacer, que siempre es mucho.
Cada uno, sea mujer, sea hombre, todos tenemos mucho que hacer. Hasta los niños tienen que ir a la escuela, hacer los deberes, de todo, todos los días. Escuchar a Dios, buscar tener comunión con Él, disfrutar de tiempo con Él, es la manera nuestra más concisa que hay, más concreta de amar a Dios. Si no, es todo muy nebuloso, ¿no? Como no tiene sentido. Como yo siempre digo, personas dicen, yo amo a los pobres, ¿no? Imposible. ¿Cómo haces para amar a los pobres? Me decía una persona que estaba apartada de Dios hace muchos años, me dice, yo voy a la playa y la otra vez me encontré con un caballo salvaje que andaba como loco y yo tranquilo, estuve horas, me dice, hasta que al final el caballo se me acercó, lo pude acariciar, confió en mí, todo. Para mí eso fue comunión con Dios, me dice. Yo tuve comunión con Dios. Bueno, no tenía ganas de discutir yo para qué, ¿no? Pero todo eso entra más en lo que llamamos misticismo nosotros. El misticismo como tal es la idea de que uno puede conectarse con Dios aparte de la Biblia. Qué sé yo, de pronto mirando un árbol, abrazando un árbol, no sé, dejando que un mosquito te pique o no sé, y tenés comunión con Dios. Eso es misticismo, porque vos no podés comprobar, no hay manera de comprobar que es Dios que mandó el mosquito a que te pique para comunicarte algo, ¿entendés? Eso es demasiado subjetivo, demasiado. Cada vez que el ser humano ha querido comunicarse directamente con Dios sin las Escrituras, todo termina mal. Todo es un mar de incertidumbre y de completas especulaciones. Los seres humanos podemos comunicarnos con nuestro Creador por medio de su palabra, que es la Biblia. Y esa es la prioridad. Es muy interesante acá las palabras que utiliza este pasaje, la prioridad. Porque nosotros los seres humanos todos necesitamos. Hay gente que toma hasta cursos para organizar su vida y tener prioridades, porque es un relajo todo. Acá el Señor nos enseña la manera de ordenar nuestra vida como discípulos de Cristo. La prioridad es escuchar a Dios cada día. Darle a Él el primer lugar, eso es lo que significa prioridad. En importancia, no en cantidad de tiempo necesariamente. Y eso es lo que está aquí. Esta es la gran historia definitiva. Más allá de hermanas lindas, cómo lo apliquen ustedes de manera práctica en sus reuniones. Porque claro, las mujeres, obvio, todas se pueden identificar. Yo me identifico también, ¿no? Pero a ver, limitadamente. Cuando viene gente a mi casa, la que ataja todos los penales es mi esposa. Yo capaz que le pongo los tenedores, el cuchillo, una tontería, ¿no? Hace uno la servilleta, se da cuenta de lo que falta y lo pone, pero la que se amaca con todo y está nerviosa y sufre, ¿no? Con un poquito de ansiedad porque está todo en orden, el día anterior ya está acomodando todo, etc. Son ustedes, hermanas lindas, ¿no? Se rompen el alma y quizá viene la visita y de pronto es una visita súper importante y no tienen ni tiempo de disfrutar la visita porque quieren que todo esté bien. ¿Qué tiene de malo eso? Nada. Jesús un poco antes, en el capítulo 7 de Lucas, se enoja con un fariseo porque no lo atendió bien. Nada, o sea, no le puso onda, como decimos, para recibir a Jesús. Y en cambio esta señora Marta le pone toda la onda. Vaya a saber, asumen muchos estudiosos, que acá había mínimo 15 personas, porque estaba Jesús, sus 12 discípulos, María y Marta, y capaz que Lázaro. Acá hay una buena cantidad de personas, ¿no? Y no es la época actual que tenemos un montón de aparatitos que todo hacen, ¿no? Una mujer en aquella época capaz se levantaba a las 4 de la mañana, Marta, a hacer moler harina, vaya a saber, con una piedra. Ya para la hora que está con Jesús acá no da más. Imagínate, para atender bien, ¿no? No sé, me reservo, no hay detalles acá, no deberíamos irnos por las ramas, pero sí, acá hay una mujer que está exhausta, pero al punto que ya se amarga, ¿no? Marta está amargada, porque lo que le pide a Jesús es que le diga a su hermana que se ponga las pilas, ¿no? Decirle a María que se levante y se ponga a ayudarme, ¿no? Está amargada Marta. Está amargada. Y Jesús asombrosamente no hace nada de lo que Marta le pide. Le defiende a María, el Señor Jesús. Bueno, veamos esto y después... Es muy cortito mi sermón, es cortito esto. Tampoco es cuestión de llenar y llenar y llenar. Se puede llenar acá, mucho se puede llenar,
Sí se puede, pero de una manera muy inteligente, muy interesante, pero decidí no hacerlo, porque también es más impactante así. Se puede llenar, ¿saben cómo? Y es muy interesante que por este texto hay toda una discusión histórica de si nosotros debemos darle prioridad a la contemplación o a la actividad, digamos. Y entonces en muchos monasterios los monjes no hacían nada, solo contemplaban a Dios. Se encerraban a meditar, ¿verdad? Y hay gente que ha escrito muchas cosas muy interesantes. Pero bueno, nosotros entendemos el cristianismo como más integral, más balanceado, más incorporado a la vida de la comunidad, de la sociedad. No, entendemos leyendo la Biblia en otros pasajes, vamos a ver al final, que no necesitamos aislarnos del mundo, porque perdemos nuestra razón de ser, solo para irnos a un monte a contemplar, ¿no? A contemplar y contemplar al Señor y cuál es la utilidad de ese cristiano, ¿verdad? Porque está alejado de toda la gente. Y en realidad vivir es un tremendo desafío para todos nosotros, vivir en un mundo de Martas, que es este mundo en lo que es, lleno de Martas y de Martos, o de lo que sea, y apartar espacio y tiempo para meditar en el Señor y después, en un momento ya, cerrar la Biblia y ponerse a hacer lo que hay que hacer. Esa es no es una cosa o la otra, es ambas, ¿verdad? Y tenemos que ver la forma de que todo sea parte de nuestra vida. Y entonces, estando así en este mundo, en medio de la gente que vive las mismas penurias que nosotros, tratamos de alcanzarles con la palabra, ¿verdad? Con nuestro testimonio, mostrando que sí se puede vivir acá abrazado al Salvador, al Señor. Sí que se puede y se debe. Y es hermoso poder hacerlo, ¿verdad? Verso 38 dice, aconteció que yendo de camino, note que ni dice la ciudad, no dice nada, no está mintiendo Lucas, él tiene su propósito. Ya dijimos que en algún momento dijimos, cada tanto hay que recordarlo, esto es un género evangelio, tenemos 4 evangelios, es un género inventado por los apóstoles, o por el Espíritu Santo si se quiere, y hacemos mal, yo creo, tratando de ver en la antigüedad qué tipo de escrito se asemeja a un evangelio. Esto no es una biografía, porque las biografías tienen mucho más detalles del nacimiento, de la infancia. Ni sabemos de la infancia de Jesús. No sabemos, hay un montón de huecos acá. Si mirás bien los evangelios, se concentran más que nada en la última semana del Señor Jesús. Y sería una biografía bastante mal escrita. De manera que no es una biografía. Hay algunos eruditos, a mí me da bronca todo esto que les voy a decir, pero bueno, es lo que hay. Le dicen que son una aretología, aretos en griego significa virtud. Supuestamente, dicen algunos incrédulos, eruditos incrédulos, que los evangelios lo que son escritos para exaltar las virtudes de Jesús. Y entonces, como que exageran un poco. Por eso Jesús camina sobre el agua, Jesús es un crack, todo lo hace bien, etc. Pero es injusto decir eso. Eso es porque no crees, ¿verdad? Nada que ver, no es el punto. Nada que ver. Lo que son, para no dar tanta vuelta, creemos que son biografías teológicas. Es decir, hay una agenda teológica en la que escribe esto, y entonces elige qué decir y qué no decir de la vida de Jesús. Y está muy bueno que sea así, o sea, es honesto. Los 4 evangelistas ponen todas las cartas sobre la mesa, digamos. Ellos están tratando de que los discípulos de Cristo, que ya por tradición oral ya había, cuando ellos escriben al final del siglo I estos evangelios, ya está un montón de discípulos ya. Necesitan algo escrito porque pronto van a morir todos los testigos oculares. ¿Y qué vamos a hacer con los siguientes que no lo vieron? Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tener material en cual alimentar nuestra fe teológicamente hablando, interpretando lo que hizo Jesús de manera teológica. ¿Correcto? Esto es lo que es, una biografía teológica. Y Lucas, digamos, armonizando con eso, tiene su propósito. Y en esta parte del libro del Evangelio de Lucas, Lucas es único en muchas cosas. Lucas es el Evangelio que más habla de la oración, que más habla de los ricos, de los pobres, todo porque tiene un plan. Y Lucas es el Evangelio que más habla de las mujeres. Y eso es muy lindo también.
Bueno, ya lo hemos tratado de explicar cuando explicamos Lucas 4, pero Lucas trata de mostrar cómo el Señor vino a dar vuelta a todas las cosas. Le llaman los teólogos la gran reversión. De manera que los sabios, los entendidos, los reyes, los poderosos no entienden nada, y los humildes, los quebrantados, los ciegos, los esclavos, etcétera, en sentido literal y figurado, abren los brazos a Jesús. Jesús vino a buscar a lo que se había perdido y se ve toda esa reversión a lo largo de todo el Evangelio. Y si algo era característico de aquella época era que los niños y las mujeres eran bastante marginados en la sociedad. Y el Señor acá le da lugar a los niños y a las mujeres. Muy lindo. De hecho, que María esté sentada a los pies de Jesús es una rareza. Es algo que no pega. Porque estar sentado a los pies de alguien es ser su discípulo. Y las mujeres no eran discípulas de ningún maestro. Para nada. No es el caso. Y María está sentada a los pies de Jesús, como si fuera la discípula de Jesús. Asombroso. Asombroso eso. Quizás abriendo Lucas la puerta para algo nuevo que empieza a gestarse, que es que las mujeres tienen un lugar también. En la iglesia, que va a comenzar en Hechos 2, las mujeres van a tener un lugar mucho más activo quizás. El lugar de las mujeres era la cocina. Marta estaba en la cocina. Y supongo yo, me imagino yo, que Marta se cansó de hacerle señas a María para que se levante y venga a ayudar. No sabemos la seña, pero bueno, dale, ponete las pilas, vení acá, salí de ahí, ¿qué haces ahí? Bueno, al final le dice, Señor, decile que salga de ahí, que me venga a ayudar a mí. Porque no estaba bien ahí ella, estaba mal. Pero bueno, de nuevo, Lucas, vaya a saber si lo hace intencionalmente. Es una historia interesante esta, muy interesante. Sabemos que hay un Lázaro en la familia, que es el que después Jesús resucita en Juan 11. Digo, a lo mejor hubiera estado bueno que Lázaro esté a los pies de Jesús, de pronto. Pero es revolucionario que estuviera María. Interesante. ¿Sí? Bueno, entró en una aldea, no sabemos cuál acá, verso 38, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Bueno, da a entender que Marta es la dueña de la casa. Se ve que María y Lázaro eran hermanos menores, Marta es la mayor. También esto es raro, no era común que personas adultas sean solteras, mujeres sobre todo, no tenían de qué vivir. No sabemos de qué vive Marta, ni de qué vive María, ni siquiera sabemos de qué trabajaba Lázaro, porque se nos dice fulano de tal, el carpintero, José, el hijo del carpintero, Jesús, ¿no? De José, tal el que pescaba, tal el que recaudaba impuestos. ¿Y Lázaro qué hacía? No sabemos. No sabemos ni por qué se omite, no sabemos de qué vive esta gente, ni idea. Ni idea. Esta es la María que le tiró el perfume en los pies de Jesús. Y el perfume dice que salió 300 denarios. Y eso es el dinero de un año de trabajo. Es una fortuna. 300 denarios, imagínate vos. Te comprás, no sé, más que unas motitos acá, hoy en día, ¿no? Por decir, es un montón de dinero. ¿De dónde lo sacó? No sabemos. No dice nada en los evangelios. Misterio acá. Lucas es un crack en eso, ya lo ha hecho varias veces. Despoja de todos los elementos innecesarios que nos van a distraer y va al grano. Acá solo sabemos que hay dos hermanas, ni sabemos lo de Lázaro, ni lo sabemos por otras historias. Y que una hermana es la dueña de casa y se rompe el alma para recibir bien a Jesús, lo cual está buenísimo. Está bueno. Digo, no está censurando eso. La censura acá es que Marta pierde los estribos, se pone muy nerviosa y se enoja, se empieza a resentir y está fastidiada, ¿verdad? Eso es lo que sabemos. O sea, hay un contraste permanente. Se habla más de Marta que de María, pero sabemos que al final la heroína de esta historia es María, porque hizo lo que era más importante. Y Marta se perdió. Entre tantas agasajos y tantas cosas que quiso hacer, se perdió lo más importante. Cosa que nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Ahí apunta un poco la historia. Esta tenía una hermana, Marta, la dueña de casa, que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Bueno, esto de sentarse a los pies, ya lo dijimos, es
muy simbólico en esa cultura de ser discípulo. Dice Pablo que él se sentaba a los pies de Gamaliel, ¿se acuerdan? Allá en Hechos 22:3. O sea, él fue discípulo de Gamaliel. Ni sabemos de qué hablaba Jesús, pero María estaba fascinada. Y con razón, ¿verdad? Con razón. De alguna manera este episodio también ilustra todo lo que el Señor explicó al principio del capítulo 10, cuando manda a los 70 o 72, cuando dice, cuando los reciban en una casa, bueno, quédense, etc. Y estamos viendo lo que es, cómo se recibía, lo que estaba esperando Jesús, que reciban algunos, ¿no? Que lo atiendan bien, que se ocupen de atenderlo en el sentido material, pero también que presten atención, que es lo que hace María, ¿verdad? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, verso 40, noten el contraste, pero Marta, mientras María estaba escuchando su palabra, las palabras de Jesús, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo al Señor algo. Bueno, en una versión, la Biblia de las Américas dice, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos, traduce, literalmente con el mucho servicio. Ahora uno se pregunta, seamos honestos, y me imagino que muchas Martas de acá habrán pensado lo mismo. Bueno, pero María estaba sentada y podía escuchar a Jesús porque había alguien que estaba atajando penales atrás, ¿no? Porque si las dos se sentaban ahí, ¿qué comían ese día? O sea, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y la casa estaba limpia, seguramente, suponemos que no había, qué sé yo, mal olor o todo desordenado, ¿no? Digo, para que nos juntemos nosotros y hagamos un retiro de pastores, alguien está detrás en la cocina y está haciendo las cosas. Sería una completa tontería interpretar esto como que está mal hacer cosas prácticas. Y si no, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para estar acá? Gracias, hermanos, los que vienen a limpiar, ¿no? A propósito. Qué hermoso, siempre está limpio acá. Y me encanta. Yo estuve en iglesia, he estado en iglesia donde está todo sucio. Que me da la sensación de que están deprimidos cuando veo eso, ¿no? Digo, no, qué lástima, acá debe estar muy desanimado toda esta gente. Porque no cuesta tanto pasar un plumero, qué sé yo, algo. Bueno, acá alguien lo hizo y la verdad les recontra agradecemos. Una bendición eso. Ahora sí, escuchen esto, es un paréntesis. Si vos venís a limpiar acá y estás siempre amargado porque no ves que fulano y mengano nunca vienen, y vos decís, no es justo, siempre vengo yo y el otro no viene, y empezás como a enojarte por los que no vienen, vos no estás de corazón haciendo nada. No estás haciéndolo para el Señor, sino para los hombres. Eso creo que es lo que está censurando el Señor acá. María en un momento perdió de vista, estaba sirviendo al Señor Jesús, lo cual es precioso. Y por eso tiene tanto valor lo del perfume en los pies de Jesús, esta actitud de María acá, y otras actitudes tan lindas, ¿no? Que las personas que tuvieron cierto discernimiento espiritual ejercitaron frente a Jesús. Lindo, se merece todo el Señor de nosotros. Y uno trata, pero si en el medio que vos estás tratando de hacer algo de corazón para el Señor, empezás a compararte con los demás, ya no es para el Señor. Ya decimos nosotros, estás en la carne, ¿no? Estás enojado, estás mal, estás resentido. Y te sentís o mejor que el otro y te comparás, etc. Eso ya no es de Dios. O sea, no bendice a nadie, ¿verdad? Y eso es lo que le pasa a esta señora. En sus quehaceres, sus preparativos, en el mucho servicio. Lo que sucedió con todo esto, que eso la distrajo a ella. La alejó, de alguna manera mentalmente, ella estaba completamente en otra frecuencia. Y la alejó a ella, a Marta, de lo que el Señor dice que era lo principal. Y acercándose dijo, Señor, estoy en el verso 40, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Está todo raro acá, digo, si está el Señor en tu casa, si hubiera estado, vas a hacer semejante escenario ahí, escena. ¿No es mucho más delicado que llames a tu hermana y decís, María, perdón, discúlpeme, Señor, necesito hablar con María, mi hermana? Y te la llevas a un lado aparte y le decís aparte. ¿Por qué esa manera, bueno, perdonen, no, botona, ¿no?
en los códigos argentinos, ¿no? ¿Qué hace hablándole hacia el Señor de tu hermana? No corresponde, no va. Bueno, es porque está sacada esta señora. Está completamente molesta. Se ve que ya le hizo muchas señas. Habrá tosido, habrá hecho de todo. Y ya no aguanta más y le larga lo que no corresponde. Y claro, el Señor al ver esa actitud, en eso se centra y no lo aprueba. No está bien. Respondiendo Jesús, verso 41, Marta, Marta. Esto suena cariñoso, Marta, Marta, que se hubiera hecho una solo Marta, ¿no? Mucho, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Etcétera. Ahí se usa mucho, es un hebraísmo, se dice, de la cultura, de hacer así, es cariñoso. Ahí cuando dice también aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, papá, esa doble Señor es como mandarse la parte, en ese caso. Como, Señor, Señor, como que tenemos una intimidad con el Señor. Y esto es mentira. ¿Me siguen? Cuando se repite. Acá Marta, Marta es cariñoso, suena muy cariñoso. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Estás preocupada y molesta con tantas cosas. Está molesta, Marta, claro. Es injusto, dice Marta. No sé si hubiéramos podido leer el corazón. Mi hermana perversa está acá, se hace la que le interesa y no le interesa nada. No quiere trabajar, es una vaga, siempre hace lo mismo. No sé. La verdad que no sabemos. El Señor sabe y el Señor defiende a María. Es tremendo. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y esto es tremendo el énfasis. Solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En otras palabras, María es un ejemplo acá. Vos la ves como un desastre, pero es un ejemplo para lo que yo quiero enseñar. Y bueno, y Lucas lo toma como un ejemplo y lo pone acá para que nosotros tomemos nota a los discípulos. Varones o mujeres, no importa. Y lo que tenemos que tomar nota es que, sea como sea, esto es la gran lección de este pasaje, sea como sea que lo ocupado que estemos, tenemos que apartar tiempo para escuchar al Señor. Eso es lo más importante. Una cosa es necesaria y después dice que eso no se nos será quitado. O sea, es algo que es de suma importancia, demasiado, demasiado. Y todo lo que aprendamos y todo lo que crezcamos espiritualmente por estar con el Señor es algo que nunca se nos va a quitar. Impresionante. Es un tiempo mejor invertido, digamos. Eso va a dar frutos. Impresionante. Para mí es impresionante. Y esta es la enseñanza de todo esto. Cómo amamos a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra mente y nuestro corazón. Bueno, lo más concreto que podemos hacer es abrir la Biblia cada día en nuestra casa y procurar escuchar al Señor. Meditando un poco, por eso leímos el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón, ¿no? Que no anduvo en consejo de malo, etc. Sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que todo lo que hace prosperará, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hay otros pasajes en la Biblia sobre la importancia de meditar. Acá no habla la palabra meditar, está escuchando, María está escuchando. Pero de alguna manera la forma apropiada de leer la Biblia y de escuchar al Señor, entre comillas, escuchar leyendo, es leer y meditar y pensar. No de manera, no estamos hablando de la meditación oriental, ¿no? De cruzarnos de piernas en el piso y hacer un mantra o decir una tontería que no tiene sentido. Estamos hablando de pensar, leer y pensar. ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Qué está diciendo acá el Señor? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Es lo que estamos haciendo en este momento en el sermón. Que cada sermón, para hacer un sermón, si no es solo una clase, tiene que tener alguna bajada de línea de qué hacemos con esto, ¿no? Y meditamos, y el que predica medita y después se explica eso para que todos meditemos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo imitamos a María nosotros? ¿No trabajamos más? No, sería una contradicción con el resto de la Biblia. ¿Cómo no vamos a trabajar más?
nos vamos todos, hacemos una orden monástica y nos vamos todos a vivir en algún lado y ponemos algunas gallinas y comemos de eso y estamos todo el día meditando. No. En la historia han hecho algunos eso, pero no es el caso. No es lo que tenemos que hacer. Claro que no. Tampoco Jesús iba a estar todo el día hablando ahí, María todo el día sentada en los pies. Un rato, cada día, un momento. Es una prioridad en la vida de un creyente. Eso es lo que es. Dice un escritor, un comentarista muy conocido, leer este episodio como una recomendación de la vida contemplativa como mejor que la vida activa es alegorizarlo tanto que resulta casi irreconocible e introduce una distinción que nació solo de preocupaciones posteriores. Nada que ver con la vida contemplativa, no es el caso. Después hubo, es interesante leer la historia de la Iglesia, distintas órdenes monásticas, los benedictinos, los estos, los otros. Algunos al final se pusieron las pilas porque el no trabajar es en un sentido es la cuna de un montón de vicios. La vagancia, la pereza fomenta un montón de problemas. Y se dieron cuenta. ¿Cómo que dale, levántense, vamos a laburar, a curtir, ahí a carpir las papas y lo que sea? Las papas no, porque todavía no había, las papas son de Perú, después las llevaron para Europa, pero bueno, lo que sea. Tenían que ir a trabajar y después contemplar, después trabajar, después contemplar. Bueno, muy bien, está muy bien, porque no puedes estar todo el día contemplando. Te vas a quedar dormido, ¿verdad? Y no vas a sacar nada bueno. El punto acá es prioridades. Y es esta cosa extraña y absurda de que alguien que quiera agasajar a otro, por querer agasajarlo tanto, al final se pierde lo más lindo de ese otro, que era escucharlo hablar y bueno, en este caso nuestro Señor, ¿no? Y te perdés lo esencial. Y ese es el punto. Los discípulos de Cristo tenemos que tener mucho cuidado de no andar de un lado al otro, no sé, parece que algunos, creo yo, que no entienden de qué se trata ni conocen demasiado al Señor y creen que el Señor necesita nuestra ayuda. Y ahí van como locos, haciendo de todo, y no es el caso. Ya les conté de un amigo lindo que quiero mucho, que a veces no comía. Y yo le digo, pero te esperamos a almorzar. Me dice, no, es que me puse a pensar, dice que está todo el mundo ahí en el parque, yéndose al infierno, ¿y qué voy a hacer yo comiendo? Y se iba al parque a tratar de hablar a todo el mundo y no comía. Bueno, este muchacho, gracias a Dios, sigue fiel, es un hermoso hermano, hermoso, que arma al Señor, pero come, ¿eh? No diga, no, la verdad fueron unos arrebatos así que le tuvo ciertos días, ¿no? Pero sí es una persona que le gusta comer y come. Y tiene una esposa y tiene un hijo muy lindo, etc. Pero Dios, no están puestos los términos de nuestra relación con Dios en esa forma. Que nosotros, rompete el alma, si realmente me amás, rompete el alma. No duermas, no comas, no hagas nada, servime y haz todo lo que puedas para mí. Ningún lado dice eso. No. Si me amás, oíme, escuchame un poco. No me digas Señor, Señor y no querés hacer nada de lo que yo digo, porque ni sabés lo que yo digo, porque nunca escuchaste nada. Es una incoherencia. Si vos vas a ser un discípulo, si yo voy a ser un discípulo, necesito apartar tiempo para saber qué dice el Señor. Y como mi mente es muy limitada, y aunque ya leí la Biblia varias veces entera, la sigo leyendo, porque se me olvidan cosas, y a veces veo cosas que antes no había visto, etc. Entonces siempre estoy leyendo, y siempre estoy meditando. Y el Alejandro que soy hoy no soy el que hace 10 años. Y las cosas que me pasan hoy no me pasaban hace 10 años. Y entonces de pronto necesito meditar sobre, no sé, sobre la envidia, ponele, sobre el enojo, no sé. Y entonces siempre estamos meditando, buscando al Señor cada día. Hay días que podemos más, depende de lo que hacemos, hay días que podemos menos. Hay días que lo hacemos apenas nos levantamos, lo cual es muy lindo, a veces en la cama, a la noche, antes de apagar la luz. Estamos leyendo y pensando. Pero lo importante es meditar. Eso es lo más importante. ¿Sí? Y eso nos ayuda nos da discernimiento.
Un creyente que medita, que lee y medita, va creciendo en comprensión de sí mismo, de las cosas, de los seres humanos, de Dios, de este mundo, del pasado, del presente, del futuro. Empezás a crecer teniendo cada vez más discernimiento y cada vez sos más útil en las manos de Dios porque vas creciendo. Porque esa forma de escuchar te va cambiando, es la palabra de Dios. ¿Se entiende? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y lo hacemos todos los creyentes. Y esa es la enseñanza de acá. Me encanta. Más simple no puede ser. Y eso es todo, hermanos. Este es el sermón. Y está bien, así es, ¿verdad? Que te animo, hermano querido. No sé qué haces vos, pero tenés que inventar alguna manera que te funcione a vos. Pregunta a otros qué hacen, cómo hacen. Pero de corazón empezá a abrir la Biblia cada día. Hay un grupo como de 60 de todos nosotros que estamos leyendo la Biblia en un año. Algunos le perdieron el paso. Bueno, retomá donde quieras, donde puedas. Otros estamos al día. Yo a veces me atraso y a veces en un día escucho o leo 3 días seguidos. Bueno, está bien, no pasa nada. Solo por la obsesión de estar al día. No quiero ser un ejemplo para ustedes, pero te confieso que a veces me atraso. No pasa nada. Estas semanas he estado un poquito en cama, un poco levantado, porque estoy con mucha tos, y he meditado más que los últimos 3 meses juntos. Y estoy feliz, le digo a mi esposa, qué lindo, estoy leyendo 3 libros a la vez, en serio. Y los leo, cuando ya uno me harta, los cierro y agarro otro. Y voy meditando, y leo la Biblia, y qué sé yo, y estoy contento. Y me hace bien, y yo me preocupo, porque yo creo que si yo estoy en sintonía con el Señor, se nota, desde el púlpito se nota. Y me esfuerzo. Quiero ser un ejemplo para ustedes como líder, una inspiración. Pero usted, hermana querida, que solo atiende a sus hijos, o no sé, o ya no los tiene en casa, necesita estar bien con Dios, estar en comunión, así le llamamos, comunión con Dios. Busque al Señor. Y se busca en la Biblia. Y se ora también. A partir del capítulo 11 va a empezar a hablar de la oración. Qué lindo. Justo pegado acá, quizás intencionalmente también, Lucas, nos va a empezar a hablar de la oración. Pero es la manera de vivir de un creyente y es muy lindo. Y no exageramos ni nos mandamos la parte cuando decimos, estoy disfrutando mucho de comunión con mi Señor, con Dios, con mi Creador. Claro que sí. Porque lo tratamos como un amigo. Y es hermoso, y así es, así Dios quiere que lo tratemos. Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿No es lindo eso? ¿No es precioso? Y vos podés ser un amigo o una amiga de Dios, pero para eso tenés que gastar tiempo. Y hacelo. Y aprendé, y si no sabés, preguntanos. Es todo más simple de lo que parece. Más simple no puede ser. Como esta historia, más simple no puede ser. ¿Verdad? Vos decís, bueno, yo no soy un gran lector. Bueno, no leas mucho, no te preocupes. El otro día, hablando con un hermano de la iglesia, lindo, tenía un problema que resolver en su familia y buscó versículos que se aplicaban a eso. Y le preguntamos con Tony, ¿cómo lo buscaste? No, me fui a internet y puse la palabra tal cosa y apareció. Y fui a la Biblia y me anoté en una libreta los versículos, medité y pum, 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 lo anoté. Cuando ya pude hablar con uno de mis hijos sobre el tema y ya tenía ahí, porque sabía que me iba a retrucar, ya tenía ahí los pasajes. Y bueno, hoy tenés hoy acceso a la Biblia de las 1001 formas posibles, con aplicaciones de celular, yo lo miro a Martín porque él lo sabe manejar, y de todas formas posibles, de manera que podés tirarte, digamos así, a que Dios te ir en cualquier parte, lo cual no recomendamos, pero podés buscar por temas, ¿verdad? Podés buscar si te sentís que no sos muy sabio, y es el caso de muchos de nosotros. Bueno, empezá a leer Proverbios, hermoso. Si querés conocer más del Señor Jesús, lee los Evangelios y cosas más de la salvación. Bueno, lee al apóstol Pablo, Romanos, Gálatas, lee de eso y meditá. Y así. Estamos ahora por Crónicas, estamos terminando Segunda Crónica. ¡Qué maravilla! Las historias, no, a mí me vuelan la cabeza. Me encanta, hay cosas que nunca vi en mi vida y las veo ahora. Digo, me di cuenta ahora que Josafat era simpaticón, digamos. Caía bien en todos lados Josafat. Digo, qué interesante, nunca me había dado cuenta de eso.
Pero claro, el hombre no fue sabio, Josafat. Se asoció con Acab, que era un rey malvado del norte de Israel. Y sus hijos hicieron lo mismo. Y Josafat fue un hombre que agradó a Dios, pero sus hijos no. Y yo después hablaba con mi esposa, porque estábamos leyendo lo mismo. Digo, un día le dije, me di cuenta anoche y leyendo que era medio simpaticón caía bien en todos lados Josafat. Claro, pero el otro día tocó la historia de sus hijos. Digo, qué desastre de padre. Horrible. Cosas que, de nuevo, vaya a saber la cantidad de veces que leí de Josafat, nunca percibí eso. Recién ahora. Y me hace bien, porque aprendo. ¿Me siguen? Sí, es la palabra de Dios, no es un libro cualquiera. Lo leemos, buscamos sabiduría como niños que tiemblan ante su palabra, como niños que nos reconocemos ignorantes. Y Señor, por favor, háblame. Justo inmediatamente antes dice, te alabo Padre, acá en Lucas 10, porque escondiste estas verdades de los sabios y entendidos y las revelaste a estos pequeños que creen en ti. Vos y yo somos esos pequeños. María era una de esas pequeñas. Por eso es tan lindo. Y después Jesús dice, muchos nos exalta a nosotros. Ahí mismo, en Lucas 10, antes de la parábola del buen samaritano, les digo que muchos han querido ver lo que ustedes están viendo y no pudieron. Dando a entender que nosotros los cristianos tenemos un privilegio único. En la historia de la redención, nosotros tenemos más revelación que nadie. Qué locura tener tanta revelación y dejar el libro cerrado y no, bueno, está bien, obvio, Dios murió por mí, obvio, ¿quién no lo sabe? No, está diciendo el Señor que es lo más hermoso que profetas, reyes del pasado han querido y no han podido, y nosotros no somos nada, ni profeta, ni rey, ni nada somos nosotros. Se nos ha concedido, bueno, queremos escuchar y saber. Ese es el punto, que el Señor nos ayude. Sí, por supuesto, algunos que están acá todavía nunca han conocido al Señor como su Salvador. Esta es la gran historia de la Biblia. Eso es lo más maravilloso que nos habla la Biblia, es cómo nosotros podemos resolver nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema, según la Biblia, es el pecado. Porque somos todos pecadores y Dios es muy limpio de ojos para ver el pecado o el mal. Y estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Y para eso, dice la Biblia, vino Cristo, para tomar Él en su cuerpo, en la cruz, los pecados de otros, Él que nunca pecó, hacerse pecado por nosotros, para Él, por medio de ese sustituto perfecto, ser de alguna manera la salida, la forma en que Dios puede perdonarnos, porque mató a un hijo, a su hijo con mayúscula, a su Hijo Santo, lo mató como si fuera un pecador, pero en realidad estaba Él cargando mi pecado allí y el tuyo. Y es por medio de este sacrificio, y esa es la gran historia de la Biblia, por eso se llama Evangelio, la buena noticia, es que por medio de lo que hizo Cristo en la cruz, vos y yo podemos tener comunión con Dios, podemos ser amigos de Dios, una vez que el pecado es quitado del medio. Y eso es lo que significa ser un cristiano, alguien perdonado por lo que hizo Cristo en la cruz. Bueno, si hay alguien que todavía no ha experimentado eso, le animamos a pensar. Ahora vamos a, por medio de estos símbolos, acá tenemos copitas con jugo de uva y tenemos pedacitos de pan que simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo. Mientras pasamos los símbolos, les animamos a meditar, a pensar, a recordar lo que hizo Cristo en la cruz y aplicarlo a sus almas, a su corazón. ¿Sí? Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por esta historia tan sencilla, tan simple y tan valiosa para nosotros, como un recordatorio, Señor, de que hay algo, hay una cosa por encima de todas las demás que podemos hacer y debemos hacer cada día, y es escucharte a ti. Y cada vez que lo hacemos, algo está pasando en nuestra alma por medio del Espíritu Santo que aplica esa palabra a nuestro corazón. Y todo lo que crecemos, aprendemos y resulta, todo eso no nos puede ser quitado jamás, porque crecemos espiritualmente, Señor. Por favor, ayúdanos a tomar nota de esta gran verdad, Señor. Te necesitamos a ti, perdónanos por nuestras
distracciones como las de Marta, que parecen tan bien intencionadas y tan necesarias, y lo son, pero ayúdanos, Señor, a apartar un momento, a hacernos un hábito. Por favor, Señor, a incorporar a nuestra vida el tiempo donde nos paramos un poco y nos enfocamos en ti, Señor, por favor. Gracias, Señor, por tener la chance de escucharte por medio de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.